Hola, buenas noches. Mi nombre es Yuletsi López y el día de hoy les contaré qué necesitamos para poder hallar la media, la mediana y la mora. Principalmente debemos contar con una tabla de datos agrupados. Esta tabla debe contener lo que son los intervalos, las marcas de clase, las frecuencias absolutas y las frecuencias absolutas acumuladas. Teniendo estos datos podemos proceder a lo que son las ecuaciones para poder hallar como tal la media, la mediana y la mora. Hola, mi nombre es Luisa Fernanda Rostegui y vengo a explicarles cómo sacar la desviación estándar en una muestra. Para la desviación estándar primero hay que sacar un promedio, que el promedio se saca sumando todos los datos, dividiendo en el grupo que sale en la frecuencia, en la cantidad de grupos que sale en la frecuencia absoluta. Ejemplo, a nosotros nos tocó 72 supermercados y esto se divide en la cantidad de grupos que serían 6, entonces el resultado sería 12. En la fórmula dice que debemos tomar cada valor del grupo y restarlo por el promedio y elevarlo a la 2. Después sumarlo por el siguiente valor del grupo menos el promedio elevado a la 2 y así sucesivamente. Cuando tengamos ese resultado hay que dividirlo en la cantidad de grupos menos 1. Ejemplo, son 6 grupos, menos 1 serían 5. Dividirlo, sacar el resultado y sacar la raíz cuadrada de este resultado hallado y esta sería la desviación estándar. Hola, buenas noches. Mi nombre es Camila Martínez, estudiante de Tecnología en Contabilidad Financiera, y voy a hablar sobre las tablas de frecuencia. Las tablas de frecuencia son una herramienta muy útil para organizar la información, sea cual sea la variable. Siempre se va a encontrar las siguientes definiciones. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite el valor de la variable. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividida por el número total de la población o muestra. La frecuencia acumulada, que nos indica el número de datos iguales a una categoría, es decir, la sumatoria del intervalo o categoría. La frecuencia relativa acumulada se halla dividiendo cada frecuencia por el número total de datos, y la frecuencia porcentual se obtiene multiplicando la frecuencia relativa por 100%. Hola, buenas noches, mi nombre es Carlos Fabián Cáceres y quisiera ilustrarles la explicación del punto número 1 del informe final de estadística. Bueno, ante la situación problemática de la empresa District Palo Blanco, nos dice que está ubicada en Zapatoca, Santander, y durante 40 días se tomó la temperatura promedio en grados centígrados. Para tener un mayor cuidado con los cultivos, los datos obtenidos se muestran en la siguiente tabla. Lo primero que se procede a hacer para tener una mayor claridad de los datos es ordenarlos de menor a mayor, siendo el menor 10 y el mayor 28. Se nos pide que con los datos observados anteriormente elaborar una tabla de frecuencia. Para elaborar una tabla de frecuencia se necesita saber el número total de datos, el mayor, el mínimo y el rango. Como ya lo habíamos dicho, el número total de datos es 40, ya que se proceden a contarlos, teniendo como mayor el 28 y como el menor el número 10. El rango básicamente es una resta entre el mayor y el menor. En ese caso sería 18. Para elaborar la tabla de frecuencia también es necesario conocer el número total de clases, los intervalos y la amplitud. Para hallar el número total de clases se necesita aplicar la regla de Sturges. La regla de Sturges nos dice que el número de clases se calcula sumando 1 más 3.322 más el logaritmo del número total de datos, en este caso sería 40. Eso nos da como resultado 6,32204,329. En este caso usamos la aproximación, como el número no sobrepasa el 6. No llega al 6.5 ni 6.6, 6.7, está más cerca del 6 que del 7, se deja en 6. Entonces ese número equivaldría al número de intervalos. La amplitud vendría siendo el rango, que es 18, dividido en el número de intervalos, que es 6, nos daría de amplitud 3. Es decir, que en esos 6 intervalos hay una amplitud de 3 grados, como se especifica aquí en la tabla de frecuencia ya realizada. Aquí ya en la tabla de frecuencia se puede ver que la temperatura está dividida en 6 números de intervalos, donde hay una amplitud de 3 grados. El primero es de 10 a 13, el segundo de 13 a 16 y así sucesivamente. En frecuencia absoluta, que es la segunda columna, está el número total de datos que se presentan en la tabla anteriormente, es decir, que en una temperatura de 10 a 13 grados hay 10 datos en la tabla. En la temperatura de 13 a 16 hay 6 datos con esa temperatura en la tabla, y así sucesivamente. En la columna de frecuencia relativa está dividido el número de frecuencia absoluta por el número total de datos, es decir, 10 dividido en 40 da 0,25, 6 dividido en 40, 0,15 y así sucesivamente. En la tercera columna tenemos f sub i, que es la frecuencia acumulada, donde se le suma el dato anterior de la frecuencia absoluta. Entonces aquí la frecuencia absoluta serían 10, se procede a colocar el 10 y se van sumando de acuerdo a la frecuencia absoluta, es decir, la frecuencia
acumulada es 10, frecuencia absoluta 6, para un total de 16, y así sucesivamente. En la cuarta columna tenemos la frecuencia acumulada relativa, que viene siendo básicamente lo mismo que lo anterior, sería la suma de la frecuencia relativa. Entonces procedemos a colocar 0,25 y se le suma la frecuencia relativa 0,15 para un total de 0,4. 0,4 más 0,075 nos daría 0,475 y así sucesivamente. Y la última columna es el porcentaje, que viene siendo el resultado de multiplicar la frecuencia relativa por 100. Es decir, 0,25% viene siendo 25%, 0,15%, 15%, y así sucesivamente. Y así obtenemos nuestra tabla de frecuencia de acuerdo al problema planteado. Buenas noches, vamos a hablar sobre el punto 3. Las distancias recorridas mensualmente por el parque automotor por la empresa Distri Zapatoca y los gastos de las representaciones de los vehículos en ese mismo periodo se van a representar en la siguiente tabla que vamos a ver allí. Distancia, que son en kilómetros, y mantenimiento en miles de pesos. Tenemos una pregunta en la cual, ¿cuáles son las variables dependientes e independientes? Podemos saber y dar a conocer acá en el Word, la variable independiente es la distancia recorrida en kilómetros mensualmente. Y la variable dependiente son los gastos por reparaciones de mantenimiento en miles de pesos. En el siguiente punto vamos a ver la gráfica. Karencita, ¿se puede aplicar un modelo de regresión en centrar el coeficiente de correlación? Cuéntanos. Sí, claro que sí, porque los datos tienen una tendencia creciente en caso a mayor distancia recorrida, a mayor gasto en peso. Entre más el vehículo ande, más gasto se va a obtener. Listo. Establecer la ecuación de regresión. Cuéntanos, Clau. El coeficiente de correlación es fuerte. ¿Por qué? Porque está en 0,93, que está en el rango del 0,85 al 0,95, que significa que tienen un coeficiente de correlación muy fuerte.